Hola, buenas tardes. Soy Eva Bermúdez, profesora del área de Sociología de la Universidad de Cádiz, eh, miembro también de la red Trajevic, a la que agradezco muchísimo la organización de este congreso y a mis compañeras, concretamente del área de Sociología, por la organización del mismo y por su participación. También a la coordinadora a las coordinadoras de este simposio y especialmente a mi compañera Raquel Pastor, con la que estamos colaborando en esta comunicación. Voy a pasar a hacer mi presentación. Si me lo permiten, comparto la presentación, que se titula Aproximación desde el género al trabajo de las mujeres en el sistema judicial español. El origen del interés por esta publicación es la participación por parte de Raquel, de la compañera Raquel y mía, en el proyecto LOGIN, en el que trabajamos en aspectos jurídicos y en materia de género, la aproximación al género desde lo jurídico. De ahí confluyeron nuestros intereses y uno de los puntos de partida es la feminización de los estudios jurídicos. En materia de trabajo, que es lo que normalmente me dedico, trabajo, sindicalismo y demás, eh, no sabíamos en qué estado se encontraba el sistema judicial, aunque evidentemente tenemos una idea que podemos extrapolar de otro tipo de organizaciones, ¿no? Pero nuestro objetivo fundamental era analizar la representación de las mujeres en el sistema judicial desde una perspectiva laboral. Entonces, nuestras preguntas de investigación están relacionadas con cómo es la representación de estas mujeres y si están representadas en proporcionalidad a la feminización de los estudios jurídicos, que es un fenómeno que se detecta, bueno, por supuesto, a nivel nacional, que estamos en un 70-30, casi un 70, y en otros muchos países europeos y en Latinoamérica. La feminización de los estudios jurídicos es un fenómeno contrastado. Entonces planteamos un análisis exploratorio acerca de la posición de las mujeres en el sistema judicial. Hemos querido o queríamos hacer una aproximación a la carrera judicial, a la fiscalía y al ejercicio privado de la abogacía. Lo que pasa es que al final, como es muy cortita la presentación, no vamos a poder presentar demasiados datos. Queremos hacer referencia a la segregación vertical y horizontal, al techo de cristal y suelo pegajoso, que ya saben que es el fenómeno por el que las mujeres en general nos aglutinamos en las escalas más bajas de las pirámides de estratificación laboral, por decirlo de alguna forma. Y uno de los fenómenos fundamentales a los que se debe es la falta de conciliación de la vida familiar y laboral, que es lo que nos ocupa en este simposio. La base teórica conceptual a la que hacemos referencia fundamentalmente es el concepto de regímenes de desigualdad de Joan Acker, que reelabora posteriormente también y que es proveniente de la sociología de las organizaciones y que tiene su correlato en la sociología del trabajo. Por otra parte, la masculinidad hegemónica como elemento identitario dentro de los prototipos ideales preeminentes en las organizaciones, que vienen no solamente de la organización y de la administración, sino que también influye en otras autoras, como por ejemplo Chappell y Weilen, cuando hacen sus críticas interesantísimas, por cierto, a la neutralidad burocrática, que vienen desde el ámbito de la ciencia política. Aquí en España también hay muchas autoras que hablan de la neutralidad burocrática y de la resistencia a la implementación de las políticas de género, ¿no? Por otro lado, tenemos que hacer también mención de la interseccionalidad, evidentemente un concepto que además surge en el seno mismo de lo jurídico, ¿no? Por la profesión de Kimberlé Crenshaw. Por otra parte, otro término fundamental que creemos que explica muchísimas de las desigualdades que se detectan es la reproducción homosocial o la homosocialidad, que es la preferencia, en términos generales, por parte de los hombres o de las mujeres, en este caso, de trabajar y de otorgar oportunidades laborales a personas del mismo sexo por la comodidad en el trabajo y sobre todo por, bueno, también la masculinidad hegemónica que es preeminente en la mayor parte como identidad, ¿no? Como ideal. Por otra parte, bueno, ahí tienen algunas autoras que han producido acerca de estos temas. Y también hay muchísima literatura sobre mujeres en el sistema judicial o del género en el sistema judicial, pero no del trabajo de las mujeres. Sí mucho sobre la judicatura, la literatura anglosajona fundamentalmente, Estados Unidos y Gran Bretaña en general,
pero sí que, y las británicas también tienen bastante, pero echábamos un poco de menos en España ese tipo de investigaciones, que ha sido bastante escasa, con la producción de otros países me refiero. En el caso de Latinoamérica sí hemos encontrado también investigaciones muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista cualitativo también, de las mujeres en la abogacía y de las mujeres en judicatura. Bueno, en Chile hay cosas muy interesantes, en Chile, en México, en Argentina, por supuesto, también García Soro tiene varias investigaciones al respecto muy interesantes, pero en fin, esto a ver si ya lo podríamos debatir en otro momento. Nuestra metodología ha sido un análisis de fuentes secundarias, ahí tienen ustedes algunas de las fuentes que hemos ido utilizando, fuentes europeas por aquello de la contextualización, que no vamos a abundar en ella porque no tenemos tiempo, pero hay datos muy interesantes en el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, el EIGE, y también hay en el Consejo, perdón, sí, en el Consejo Europeo para los Estudios Jurídicos, perdón, porque me pierdo con la sigla. También hay unas estadísticas muy interesantes. A nivel nacional hemos recopilado datos acerca del acceso y la promoción a la carrera judicial y la conciliación de la vida familiar y laboral, que ha sido complicado. Es verdad que había gran dificultad en acceder a esos datos. Y ya les digo que los datos cualitativos a conseguir han sido bastante escasos. Ahí tienen algunos de las fuentes de las que nos hemos hecho eco. Bueno, si observamos la evolución de las mujeres en la presencia porcentual de las mujeres en los órganos judiciales en Europa, fíjense ustedes que hemos escogido desde el 99 hasta el 22 y efectivamente hemos pasado de unos porcentajes que ven ustedes que eran ínfimos, en este caso en el año 99, y bueno, en 30 años hemos tenido la oportunidad de llegar a un maravilloso 27,8%, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que tenemos casi un 32%, estamos muy satisfechas, muy contentas, pero sin embargo es verdad que no podemos conformarnos, como ustedes pueden imaginarse, con estos datos. Sobre todo, habida cuenta de que en el resto de los países europeos la feminización de los estudios jurídicos se da incluso antes que en España. Bueno, tenemos en el Tribunal de Justicia Europeo tenemos un 22% de mujeres. Es decir, estamos muy poco representadas a nivel internacional en la Unión Europea. Sin embargo, si analizamos los datos del acceso a la carrera judicial en España, hemos recopilado los datos del 14 al 21, fíjense que hay una variabilidad interesante. Las mujeres estamos en color oscuro y los hombres en más clarito. Fíjense que superamos con creces la presencia masculina en el acceso de las mujeres a la carrera judicial, ¿de acuerdo? Y esto, en este caso, en el año 21, que es el último reflejado, responde ya a un 70% de las mujeres ocupando, o sea, accediendo a la carrera judicial, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Pero, sin embargo, cuando analizamos un poquito y abundamos en las características y en los cargos del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, etc., fíjense ustedes, en este caso estamos a la inversa, aquí estamos las mujeres representadas en un 12%, por ejemplo, en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, frente a un 87% de los hombres, en la Sala de lo Penal un 20% de mujeres frente al 80% de hombres, 75-25 en la sala de lo contencioso administrativo. La sala de lo social, curiosamente, no vamos a hablar de estereotipo, pero curiosamente hay un poco más de representación, estamos equilibrados. Y en la sala de lo militar era esperable que la representación fuera bastante escasa, teniendo en cuenta la masculinización de todo lo militar en términos generales. Por otra parte, la Audiencia Nacional, fíjense, en este caso no son porcentajes, son números absolutos. Bueno, solamente tenemos una presidencia en la Sala de lo Penal. Y por supuesto, fíjense que hay una participación muy desequilibrada. 40 hombres frente a 27 magistradas, ¿de acuerdo? Por otra parte, los tribunales superiores de justicia, que son los que se encargan de diríamos, la representación territorial de las comunidades autónomas, que son las regiones administrativas en España, ¿no?
Y en los tribunales superiores de justicia, en este caso también estamos hablando de números absolutos, las presidencias, solamente hay 2 presidencias frente a 15 de las 17 del total, 4 frente a 16 en la sala de lo civil, de lo contencioso 6, que duplica el número de hombres, duplica el de mujeres, un poco más equilibrado, pero no tanto el de la sala de lo social, y el resto de magistrados y magistradas, 3/4 de lo mismo con respecto a la tabla anterior. En las audiencias provinciales, fíjense que las presidencias son mayoritariamente de hombres en un 80% frente a un 20% de mujeres, ¿de acuerdo? Y están equilibrados en el resto de magistradas y magistrados. Por poner un pequeño dato sobre conciliación, fíjense ustedes que entre 2003 y 2006 ha habido un incremento porcentual de aproximadamente un 5% el porcentaje de excedencias voluntarias por cuidado de hijos. En el año 2006 había un 100% de mujeres que lo solicitaban y en este caso fue un hombre. Los datos eran 18:1 y en este caso, pues un hombre lo tuvo a bien solicitar y de ejercitar este derecho. Estamos hablando de un proceso de cerca de 20 años en donde la legislación favorable a la inserción de la mujer en el mercado laboral a través de la facilitación de la conciliación laboral, tanto de hombres y mujeres, como de la facilitación o la promoción de la paternidad y maternidad responsable desde esta perspectiva, y después de estos 20 años de políticas activas en este sentido y de promoción y de legislación laboral favorable, hemos tenido un incremento de un 5%, 20 años. Desde el punto de vista, me quedo sin tiempo. Desde el punto de vista de la abogacía, bueno, queríamos hacer del ejercicio privado de la abogacía, bueno, según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, en 2020, por ejemplo, en la distribución de género por las comisiones en las que se organizan, ¿no? y trabajan, es curioso que en las asistencias jurídicas hay cerca de un 80% de mujeres frente al 20% de hombres, pero sin embargo se distribuyen de otra forma por ejemplo, la presidencia un 33%, en relaciones internacionales un 22%, también por los cargos relacionados con las presidencias es un 17% de mujeres frente al 83% de hombres. Sin embargo, curiosamente, desde el administrativo tenemos un 100% de representación femenina, nada nuevo bajo el sol, en este caso para las personas que estudiamos también, bueno, pues eso, el mercado laboral en general y de la administración en particular, ¿no? Fíjense también en las juntas de gobierno de los colegios de abogados a nivel nacional y la distribución de género por cargo. Juezas decanas son solamente un 23% del total. Estamos hablando que la representación desde hace muchísimos años es mayoritariamente femenina. Y fíjense la representación, por supuesto no en cargos, sino de los estudios jurídicos, me venía a referir. Bueno, esto es una pequeña aproximación. Por otra parte, las investigaciones cualitativas hablan y resaltan fundamentalmente bueno, la reproducción de los estereotipos de género y de los roles diferenciados y como las mujeres, ¿no? Afirmaciones como que las mujeres son más competentes en casos de derecho de familia o casos de menores ingresos, porque tanto las grandes marcas, las grandes firmas, como los propios clientes solicitan hombres porque entienden y asocian la agresividad prototipo de los roles y los estereotipos masculinos, ¿no? La agresividad con la mejor defensa de un cliente, ¿no? Entonces, está muy asociado, la brecha salarial está muy asociada con estos roles y con estos estereotipos y con estos mandatos de género, teniendo en cuenta que el networking y las redes y las relaciones clientelares se establecen fuera de la oficina. Y ahí es donde normalmente no están las mujeres. O no están las mujeres que tienen encargo familiar, por decirlo de alguna forma. Entonces está muy relacionada con la hegemonía masculina que hablábamos en un principio desde el punto de vista teórico y con la reproducción homosocial. Y en 30 segundos tengo que decir que existen muy escasas investigaciones a nivel nacional del sistema judicial desde una perspectiva de género, que efectivamente ha habido muchos avances, pero hay una clara segregación femenina. La prevalencia masculina en toda la jerarquía judicial constata el suelo de cristal, el techo de cristal y el suelo pegajoso, y que la conciliación se convierte en uno de los elementos clave que vertebra las desigualdades de género en el acceso al mercado laboral y en la promoción laboral de las mujeres. Necesitamos más investigaciones cualitativas para abundar
en esta problemática. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos veamos en carne.